Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Shalom. Shalom, Hola, Marcelo, ¿cómo ¿qué estás? tal, Gloria? Muy bien, gracias. Un gusto saludarte de nuevo. Igualmente, Marcelo, y muy complacida porque eh, pues me diste esa oportunidad del tema de Isaías y lo escogiste para este programa, que Sí, realmente es te bien doy las interesante. gracias, te doy las gracias yo a ti de que lo hayas propuesto, porque es un tema muy importante, Isaías. Sí, nosotros, Isaías, ahorita en estas 4 semanas, desde que iniciamos el Adviento, tú te has dado cuenta que nuestras lecturas, siempre la primera lectura es sobre este profeta. Entonces, a mí hoy de verdad quiero preguntarte, ¿por qué crees tú que es tan interesante y en la liturgia se ha escogido este profeta para la liturgia cristiana, desde esa visión como judaica, tú que conoces cómo era esa vida en ese momento? Muy buena pregunta. En primer lugar, me parece que conviene aclarar que decimos el profeta un poco porque, bueno, los escritos están todos reunidos en un solo libro, el libro de Isaías. Sí. Pero, como mencioné en el blog, es muy probable que hayan sido reunidas en ese libro escrituras de diferentes orígenes, es decir, que lo que hoy denominamos Isaías resulte de agregar dentro de un mismo libro a un profeta y a otro, yo hablé de dos, pero algunos críticos bíblicos hablan de tres y hasta de cuatro Isaías Cuatro. diferentes. Cuatro. Ahora, en realidad esto para el estudio bíblico es muy interesante, pero en realidad, para la liturgia y para la lectura religiosa, que si es uno, dos, tres o cuatro, no es tan importante. A lo sumo sirve para entender algunas cosas. Por ejemplo, si el primer Isaías está hablando, advirtiéndole al pueblo de Israel que están por venir los asirios y que tienen que enmendarse para que no venga el ejército asirio. Y luego en otra parte del libro dice que, bueno, que lo peor del exilio en Babilonia ya pasó, pero resulta que entre la invasión de Asiria al reino del norte y el exilio del reino del sur, Ujú. llevado en cautiverio a Babilonia, transcurrieron décadas, un par de generaciones. No es la misma persona. Entonces, aclarar este punto sirve para que uno pueda leerlo y leerlo como algo coherente, porque si no parecería que hubiera contradicciones dentro del mismo texto. Entonces, por eso es interesante hacer este análisis fino de es uno, son dos, son tres, son cuatro, para que la lectura termine siendo algo más sencillo en realidad. Y tiene Este, mucho que ver de pronto como con esa historia de Israel, lo que tú nos estás hablando, y con sí, el exilio del reino del norte y cuando hablan de que son profetas del exilio. así es. Los Ah, profetas de Israel son fundamentales, me parece a mí, para la liturgia cristiana, como lo es Isaías, pero para el fundamento en general de toda la fe cristiana. Y es a eso a lo que creo que apuntaba tu pregunta, si es que te he entendido bien. sí. Porque el punto para mí es este, más allá de que si es uno, dos, tres o cuatro Isaías, este, lo que sí hay es algo que forma parte de la cosmovisión y de la tradición
judía, que es el siempre volver a las escrituras antiguas, releerlas, reinterpretarlas, y entonces esa interpretación adaptarla a lo que se está viviendo en este momento. Esto es algo característico de la cultura judía. Y así, por ejemplo, el segundo Isaías reinterpreta las palabras del primer Isaías y también de otros profetas. Entonces, esto tan propio y característico de la cultura judía, que es el fundamentarse con profundo apego en las sagradas escrituras, pero para aplicarlas a la situación presente y actual, en una reinterpretación de aquel sentido que tuvieron en otro contexto, para poder aplicarlo al presente. Ah, qué Y no bueno, es así sí. nomás que se hace eso, ¿no? Y esto es lo que da el sentido de que hoy aparezca en la liturgia cristiana Isaías. ¿Por qué? Porque el primer cristianismo era un movimiento judío, un movimiento religioso judío. Jesús nació judío, hijo de madre judía. Y no estoy discutiendo el dogma de su inmaculada concepción. Igual, nació carnalmente como un ser humano, además, judío. Y sus discípulos y los apóstoles y la gente a la que predicó, en su gran mayoría eran Dios. judíos. La cultura dentro de la cual desplegó su magisterio, aunque este magisterio luego tenga una proyección universal, pero el lugar donde desplegó el magisterio fue en el contexto de la cultura judía en un momento histórico determinado. Y entonces los autores de los evangelios y los que compusieron la liturgia conservan este valor de apego por las sagradas escrituras antiguas y su reinterpretación puesta al servicio de la nueva situación. Entonces, leer en Isaías, que habla del corderito y que habla del que vendrá y de que trae la esperanza, e interpretar esos textos de Isaías como un anuncio de la futura venida del Mesías, es una manera judía de leer a Isaías. ¿En qué sentido? En el sentido que es basarse en una escritura de un profeta de la antigüedad, tomar esa lectura como base para reinterpretarla y ver qué podemos hacer con esa lectura, qué nos dice para lo que estamos viviendo hoy. Entonces, dentro del contexto judaico del magisterio de Jesús en la tierra de Israel, tiene mucho sentido hacer referencia a otros, como por ejemplo a Isaías, o a otros como por ejemplo Juan el Bautista. Juan el Bautista nunca fue cristiano. Uno de los evangelios dice que él anuncia que otro que vendrá después de él es más grande, o sea que lo anuncia Jesús, pero nunca se convirtió al cristianismo. Generó todo un movimiento religioso judío, no cristiano, y de hecho San Pablo narra en algún lugar que cuando él por primera vez creo que viaja a Antioquía, me parece, allí conoce a los primeros cristianos, pero que todavía no tenían ninguna noticia del magisterio de Jesús. Entonces, Claro. ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿Son cristianos y no saben de la existencia de Jesús? Bueno, es porque el movimiento religioso generado por Juan el Bautista fue un movimiento religioso importante al cual se quiere referir el movimiento de los discípulos de Jesús, al cual reinterpreta como que Juan el Bautista venía a anunciar que ya estaba por venir Jesús.
Y estas son maneras de anclar dentro de la religiosidad judía a la iglesia naciente. Pero son maneras muy judías de anclarla dentro de la religiosidad judía, que luego cuando la iglesia se desjudaiza por un proceso histórico bastante complicado que empieza alrededor del año 72, 73, algo así, y que sigue, bueno, en la práctica hasta la enseñanza del desprecio. Bueno, ese es otro tema muy largo. Pero cuando la iglesia comienza su desjudaización, pierde un poco la noción de cuán judaico es esto de estar buscando a los profetas de Israel para en ellos encontrar el anuncio de lo que será el magisterio de Jesús. De cuán judaico es esto de buscar en San Juan Bautista el aval, el apoyo para lo que será el movimiento de los discípulos de Jesús. Así que yo creo que en esto la liturgia nos ayuda a ver el origen judaico, se transparenta a través de la estructura de la liturgia el sentido profundamente judaico que querían darle los que compusieron la liturgia a qué sagradas escrituras se iban a leer y por qué se las leía. No sé si esto responde a tu Sí, pregunta. claro, tiene sentido porque pues vemos la relación de dónde viene tanto Jesús y toda esa relación que le pone con el Nuevo Testamento cuando nos está hablando de Juan Bautista que va a venir, que es el que anuncia, el que allana ese camino. Entonces, sí tiene sentido y de ahí que cada semana nos va introduciendo en esos textos de Isaías y pasa por todo ese gran libro de que es uno de los grandes profetas. Otra cosa que yo quería como que me aclararas es que tú escoges un versículo que ya creo que lo habíamos mencionado antes, de Isaías, que nombras en el blog, del capítulo 2 del 1 al 5, que es como ese venir y que todas las generaciones y muchos irán a subir al monte y se habla del monte de Sión. Y curiosamente me llamó la atención porque también lo he escuchado, que en Isaías se habla mucho de esa paz. Entonces es un poquito como que, ¿qué es para el profeta Isaías la paz? Porque creo que es muy diferente a la paz que manejamos los cristianos. Sí, Entonces, no sé. otra muy buena pregunta. Muchas gracias, Gloria. Sí, Sabes, en la tradición judía se valora mucho, mucho más una buena pregunta que una buena respuesta. Una buena respuesta puede llegar a cerrar un tema. En cambio, una buena pregunta invita a 1000 buenas respuestas. bueno. No, de veras, cuando uno se reúne con alguien para estudiar Talmud, se hacen Sí. preguntas y respuestas. Uno pregunta al otro. Lo verdaderamente interesante es que surja una buena nueva pregunta. Eso es lo que se busca. Sí. Bueno, y yendo a tu pregunta, que es muy buena, el concepto de paz en Isaías y el concepto de paz en general en la Biblia, obviamente se enraiza en lo que en la tierra denominamos paz en sentido político, o sea, ausencia de guerra. Pero va mucho más allá de eso. La palabra hebrea shalom, paz, con la que nos saludamos una vez para decir hola, 2 veces para decir chao, Chao. Adiós. shalom, shalom. Esa palabra, etimológicamente, el origen dentro del idioma hebreo de esa palabra es shelemut, que quiere decir completud. Shalom, la paz, no es solamente ausencia de conflicto bélico, sino que es completud.
hay profecías que dicen que Jerusalén volverá a poblarse y se volverá a oír niños reír en las calles. Y eso, ese milagro inesperado para muchas generaciones de judíos, mejor dicho, esperado por muchas generaciones de judíos, ha sucedido. Hoy en día Jerusalén es una ciudad donde los niños ríen en la calle. Eso es Shalom. Tú eres madre, perdón que me meta en tu vida privada, pero tú eres madre. Claro, recuerda que Bueno, no es uno de mis hijos que nos ayuda en toda esta parte. Sí, tengo bueno, 2 hijos. qué bien, te felicito. Y tú como madre, ¿entiendes que es algo diferente si oyes a tus niños jugar en la puerta de tu casa, que pueden jugar tranquilos porque no les va a pasar nada, y los oyes jugar y los oyes reír? Sí. Eso es Shalom. Esa sensación de que está el amor de familia, la paz del hogar, todo completo y en su lugar. No es Y es, solamente... perdona que te interrumpa, ahora Sí, recuerdo en la ida a Israel, que es lo que celebran mucho el Shalom, celebran mucho el Sabbat. El sábado uno ve en familia reír los niños con su papá, caminando, paseando, y es esa alegría y familias de muchos niños, además. así es, así es. Porque en la tradición judía, para un hombre es importante engendrar hijos. No así para una mujer, no es obligatorio, pero el hombre tiene la obligación de engendrar hijos, así que tiene que encontrar una mujer que se los dé voluntariamente. Esa es una de las bases de la familia judía. Sí, Este, y en cuanto a lo de celebrar el Shabbat, hay muchas maneras de vivirlo. Hay gente que lo vive de manera obsesiva, ritualista, todo exigencias y prohibiciones. Bueno, somos seres humanos, nadie es perfecto. Hay gente que solo puede vivirlo así. Pero la esencia del Shabbat, que te enseña cualquier rabino, que está en las escrituras, es un día donde no solamente no hay que trabajar, sino que es un día en el que no trabajamos para poder disfrutar la vida. Es un día para jugar con los hijos, para hacer el amor dentro del, digamos, en el vínculo conyugal legal, pero para hacer el amor físicamente. Es el día para eso, por lo menos ese día. Y es un día para llevar a pasear a los hijos, sí, para no estar cocinando y lavando platos, solamente para comer cosas ricas juntos. sí, es ese Entonces, compartir. claro. Y entonces el día de Shabbat es como una probadita, una muestra gratis de lo que será el mundo que viene. No solo para los judíos, para todos. Ese es el mundo prometido. Un Shabbat continuo, donde lo que sí se puede hacer, que alguna gente considera que es trabajar, pero para otros es una alegría, es agradecer a nuestro Creador rezando y estudiar las Sagradas Escrituras. Eso está permitido. Sí, eso me parece muy interesante. Yo lo he vivido en 2 oportunidades y es ese compartir en familia y como se reúnen en grandes grupos, en hoteles, uno ve que son como esa reunión familiar que quizás es la que como cristianos celebramos en nuestras fiestas por un bautismo o por un cumpleaños y que Claro, tristemente se ha ido perdiendo ese jugar en la calle, que creo que tú lo has vivido y lo seguirás viviendo. Acá nosotros en Colombia es menos y ya el jugar en la calle ya no es lo frecuente, ahora es más en casa, el internet, el celular. aquí Y también.
y cómo han perdido los niños esa alegría que yo agradezco a Dios de que tuve la oportunidad de jugar en la calle con los vecinos, de correr y todos esos juegos de rondas que quizás también tú viviste y eso es lindo. Así es. Y eso que tú agradeces a Dios, eso es shalom. No la ausencia de guerra y un tratado de paz. Aunque la ausencia de guerra es un requisito previo necesario para que pueda haber shalom. Pero shalom es más, es algo más completo. Y antes del Shabbat, en vísperas del Shabbat, Sí. uno le desea a los otros judíos con los que se va cruzando en la calle, cuando va para su casa, ya para bañarse, perfumarse y prepararse para recibir en familia, al Shabbat, que es la novia de la familia que viene a visitar a la familia. El Shabbat es la novia que viene. Y toda la familia se emperifolla, se arregla para recibirla, y uno le desea a sus vecinos, a sus amigos, aun aquellos con los que no se lleva tan bien, les desea Shabbat Shalom, que puedas disfrutar de esa paz que es anuncio de lo que será el mundo que vendrá, que puedas disfrutarla por lo menos un día en este Shabbat. Ese es el Shalom, Shabbat Shalom. Así se dice el viernes a la tarde para que esa persona pueda disfrutar todo el día sábado del Shalom. Bueno, Sí, muy interesante. hemos tratado temas tal vez más cotidianos, no tan profundos y filosóficos, pero que hacen a lo que por lo menos para mí es la esencia de lo que se transmite en la vida judía. Así que te agradezco de nuevo. Buenas preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que a todas las personas que te leen y que nos escuchan, yo creo que hoy es un ejemplo y para nosotros los cristianos en esta época de volver a eso, tratar de vivir ahorita y siempre los fines de semana en familia, acompañarnos, disfrutar de la comida y de la oración. Entonces, Así gracias es. Marcelo por el programa y shalom, shalom. Shalom, shalom.